Buenos días, querido pueblo. Good day, dear people. Estamos muy contentos de poder estar en una nueva oportunidad acá compartiendo la palabra de Dios. We are really happy to be here once again sharing the Word of God. Cada día conociendo mejor este grandioso plan de salvación que Dios ha traído sobre nuestras vidas. And each day we get to know a little bit better about this plan of salvation that Jesus brought to our lives. Y yo quisiera comenzar hoy And I would like to begin with, como premisa, punto de partida del conocimiento de esta verdad del plan de salvación, as a starter of this truth, con un verso del que ya estuvimos meditando with a verse that we already meditated. y basado en eso desarrollar un tema de vital importancia And based on that, I would like to develop a topic that is extremely important para llegar a comprender que esta salvación que tenemos en Cristo es totalmente segura. in order to understand that this salvation we have in Jesus Christ is completely secure. Y ese verso inicial está en Romanos capítulo 3, verso 26. And that verse is in Romans chapter 3, verse 26. Dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. With the eyes put on manifesting his justice on these times, Explica que Dios, en su plan soberano, he explains that God, on his amazing plan, iba a manifestar su justicia en Jesucristo, wanted to manifest his justice on Jesus, para que Dios, como juez justo, so God, as a fair judge, en su plan soberano on his amazing plan, y a través de su Hijo, and through his Son, libertarnos de una segura condenación. will set us free of secure condemnation. Como en el mensaje anterior lo dijimos, Like we said on the past message, un juez justo a fair judge condena al culpable. condemns those who are guilty. Y Dios, que no solamente es justo, And God is not only fair, como dice en Isaías capítulo 6, no me acuerdo bien qué verso, like it says on Isaiah chapter 6, que Dios es santo, santo, santo. that God is saint, saint, saint. En Dios no habita el más mínimo vestigio de maldad. There's no evil in God. Y delante de un Dios que un día va a hacer un juicio, And in front of God that will make a trial someday, como ya lo explicamos en mensajes anteriores, like I already explained on the last messages, donde solamente habrá dos categorías: and there will only be two parts of that. los condenados y los absueltos, Those who are guilty and those who are libres de condenación, free from all guilt, quienes iremos a morar en esa habitación celestial que Jesús nos fue a preparar who will abide on that celestial place that God prepared for us, para que estemos junto con Él. so we can be with Him. Pero entonces But then tenemos que reconocer, como dice acá, a fin de que Él, Dios, sea el justo. we have to recognize it, so God is the fair one, Y como dice la palabra, and like the Word of God says, que todos hemos pecado that we all are sinners, y por esa causa estamos destituidos de la gloria de Dios. and for that reason we do not deserve the glory of God. Estamos imposibilitados a ir a esos lugares celestiales, We shouldn't be able to go to those celestial places, entrar en su reino definitivamente. to enter on His kingdom. Pero muchas veces decimos, todos hemos pecado But many times we say we all had sins, y no lo hemos entendido bien, and we haven't understand, porque Dios quiere hacernos entender because God wants us to understand
utilizando terminología más corriente, by using common words, que todos hemos cometido delitos. that we have all committed a crime. Hasta la persona que se cree más recta y más justa Even the person that thinks is really fair and never did something wrong, su conducta es un desastre delante de un Dios tan justo como es Dios. his behavior is a disaster in front of a God as fair as our God. Pero ¿cómo es que Dios no nos condena? But how comes that God doesn't condemn us all? Por eso Dios ha establecido un plan, manifestó su justicia, como dice acá. For that, God has a plan and has manifested his justice. Manifestó su justicia a través de su Hijo Jesucristo. He manifested his justice through his son Jesus. Él vino para eso, He came to do that, para manifestar la justicia de Dios. to manifest God's justice. Y entonces se entregó en la cruz del Calvario a su Hijo, And so he gave his son on the cross, como dice la palabra, en propiciación por nuestros pecados. like it says on the word of God, for our sins. Dice, porque de este modo Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Because this way he is the one that justifies those who are in the faith of Jesus. Dios nos hace justos God makes us fair cuando nosotros creemos en la suficiencia del sacrificio de Cristo when we believe that what Jesus did on the cross is enough, y que no basamos nuestra fe en nosotros mismos, and we do not base our faith on ourselves. sino simplemente creemos que Él lo ha hecho absolutamente todo. We just believe that he did everything. Es un plan soberano de Dios. It's an amazing plan of God. Yo quisiera también hoy I would leer like to read en Segunda de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, the letter of the Apostle Paul to the Corinthians, Segunda de Corintios, 2 of Corinthians, capítulo 5, chapter 5, verso 21. verse 21. Son versos claves These are very important verses para que llegásemos a entender for us to understand ese plan soberano de Dios, this wonderful plan of God. que no es un plan de hombres, That is not a man's plan. no es quizás, It's not a maybe. es seguro este plan de salvación para el que cree. It is secure, this plan of salvation for those who believe. Así que todos pecamos, So we all had sins, todos, sin excepción. all of us, without any exception. Todos somos condenados por causa de nuestra conducta. We are all condemned because of our behavior. No hay excepción salvo uno que nunca pecó. There are no exceptions, but only Jesus, Aquel que fue engendrado por Dios a través del Espíritu. the Son of God, through the Spirit. Nuestro querido Salvador Jesucristo, el único. Our beloved Savior, Jesus Christ. Dice acá en el verso 21, And it says in verse 21, confirmando lo que yo le estoy diciendo. confirming what I just said. Al que no conoció pecado, The ones who didn't know sin. y si usted lee el contexto se está refiriendo a Jesucristo, And if you read the context, you understand that he's talking about Jesus. por nosotros se hizo pecado, For us, he made himself a sinner, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. so we will be justified through him. ¿Sabes que es tan importante entender bien esto? You know, that is quite important to understand this. Porque dice que al que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Because it says that the one that didn't know sin made himself a sinner, so we would know God's justice through him. Dios demandaba God demanded
la expiación de nuestros pecados, that we got rid of all sins, el perdón de nuestros pecados that we were forgiven of our sins a través de un hombre que fuera totalmente justo. through a man who was completely fair, Y ese fue Jesucristo. and that man was Jesus. ¿Con qué propósito? With what purpose? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. So we would be justified through God with Him. Y aunque tal vez volvemos a este texto, me gustaría leer otro más para ir confirmando en su plenitud este glorioso y seguro plan de salvación de Dios. I would like to read another verse so we can confirm this plan of God. Y dice en la carta que escribiera el apóstol Pedro, And it says on the letter of the Apostle Peter, en primera de Pedro, capítulo 2, Peter chapter 2, y refiriéndose a Jesucristo, and talking about Jesus. yo no leo todos los versos porque sería muy largo para desarrollar este tema, I do not read all the verses because it's quite long to do. pero dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? Who carried himself our sins. ¿Sabe que él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice aquí la palabra de Dios? You know, it says here in the Word of God that He carried our sins on His body. Así que quien llevó Jesucristo él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. So Jesus carried with Him on His body all of our sins to the cross. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, So we, that we were dead on our sins, vivamos a la justicia de Dios, get to live on God's justice. por cuya herida fuisteis sanados. And through His pain, you were healed. Por esa herida que sufrió Jesús en la cruz, nosotros fuimos sanados. Through what Jesus suffered on the cross, we were healed. Cuando derramaba su sangre When He was spilling His blood en propiciación por nuestros pecados. for all sins. Pero qué interesante es entender bien tanto este pasaje de Corintios como este de Pedro, But how important and interesting is to understand the last thing that we read on Corinthians and this on Peter, que dice que él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. that says that Himself, He carried our sins on His body. ¿Sabes que acá hay que entender algo fundamental? Here we must understand a very important thing. Que acá hubo un trueque. There was ¿Qué es un trueque? Lo voy a An explicar para exchange. que lo pueda traducir. Lo voy a explicar para que lo pueda traducir mi nieta. I will explain what an exchange is. Hubo un intercambio. There was an exchange. En la antigüedad, cuando no había monedas, In the past, when we didn't have coins, no había dinero, there was no money. se hacía una permuta de un bien por otro. They used to exchange something for other thing. Porque trueque significa cambiar una cosa por otra sin la intervención del dinero. Because an exchange means to exchange something for other thing without money. Y acá sucedió eso. And here's that what happened. Todos nuestros pecados All of our sins que nos condenaban indefectiblemente that condemned us without a doubt fue trasladado al cuerpo de Jesucristo. were trespassed to Jesus' body. Jesucristo llevó sobre su cuerpo, como dice acá Pedro, Jesus carried on His body, like it says here, Peter, al madero, a la cruz, to the cross, todos nuestros pecados. all of our sins. Jesucristo murió como si él hubiera sido el delincuente. Jesus died and He was a criminal.
sabiendo que él tuvo una vida justa delante de Dios y sin pecado. knowing that he had a life without sins and fair in front of God. Así que fue trasladado nuestra culpa sobre él. So our guilt was trespassed to him. Ay, cuando entendemos esto, entendemos la grandeza del sacrificio de Cristo. How important it is to get to understand this, because we get to see how big it is what Jesus did. Porque muchas veces hablamos con liviandad acerca de estas cosas. Because many times we talk about it as is something quite simple. Sí, decimos, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, está en la Biblia y es verdad. Yes, we say the blood of Christ cleanses from every sin, and it's on the Bible, and it's true. Pero no alcanzamos a entender que se hizo pecado, se hizo como si Él fuera el pecador. But we do not get to understand that he carried the sins as he was a criminal, a sinner. Él murió en la cruz en nuestro lugar. He died on the cross for us. Él murió en la muerte que necesitábamos nosotros sufrir. He died what we need to for what we need to suffer. ¿Con qué propósito? With what purpose? Para satisfacer la justicia de Dios, que es totalmente justo. To satisfy God's justice. Pero a su vez ocurrió otra cosa gloriosa en este intercambio. But at the same time, in this exchange, something happened. Estando muertos a los pecados, porque ahí morimos nosotros, Being dead to our sins, ahora sucedió otro milagro a miracle happened en el sacrificio de Cristo. on Jesus' sacrifice. Su justicia fue trasladada a nosotros His justice was trespassed to us. para que Dios nos viera como justos, So God will see us as fair, algo que nosotros no merecíamos. and that's something we didn't deserve. ¡Qué maravilla es esto! How De que wonderful. ahora nosotros estemos como justos delante de Dios. How great it is that now we are fair in front of God. Y como yo le puse de título a este tema, And like I put as a title to this message, que nosotros somos libres de culpa. we are free from all guilt. Esto no es a medias, This is not something that was a ver cómo nos portamos. to see how we behave, Porque nosotros nunca nos vamos a portar de acuerdo a los requerimientos de Dios. because we'll never behave like God wants. Aquellos que no entienden el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, Those who do not understand the value of the sacrifice of Jesus y piensan que por sus propias obras, por su propia conducta van a alcanzar esta salvación. and think that just because of the way they behave or they act, they will get the salvation. No han llegado a valorar la grandeza del sacrificio de Jesucristo. Haven't understand how big the sacrifice of Jesus is. Yo sé que estas cosas no son fáciles de entender. I know that these things aren't easy to understand. Por esa razón es que vamos progresivamente desarrollando este tema, For that reason is that this is a progress to develop these things. para que realmente podamos ver la grandeza del sacrificio de Cristo. So we can really see how big it is what Jesus did. Nunca estaremos suficientemente agradecidos por lo que Él hizo a favor nuestro. We never be thankful enough for what he did in our favor. Él lo hizo completamente todo a favor nuestro. He did it in our favor. Fíjese que hoy Jesucristo está como nuestro abogado delante del Padre. You know that today Jesus is our lawyer in front of the Father. Y por eso dice la Escritura que si alguno peca, And for that it says in the scriptures that if anyone sins, tenemos un abogado con total autoridad delante del Padre. we have a lawyer that has completely authority, fully authority in front of the Father. Si alguno en alguna cosa procede mal, tenemos ese abogado que nos defiende. If any of us does something wrong, we have that lawyer defending us. Y este abogado dice, And this lawyer says, Padre, yo ya pagué en la cruz. Father, I already paid on the cross. Y Él nos declara redimidos.
and he declares that we are free from guilt. Él nos declara libre de culpa, He declares that we are free from guilt. porque la justicia Because the justice es estar en buenas relaciones con Dios. is to be in a good place with God. Y qué maravilla es poderse sentir en paz con Dios. And how wonderful it is to feel in peace with God. Así que es tan importante entender eso. So it's really important to understand that. Resumiendo un poco todo este tema, And resuming it all, que hasta el que se cree más justo, that even those who think they're really fair delante de la santidad de Dios, in front of God's sanctity, su actitud, como decía uno de los grandes reformadores, Juan Calvino, their attitude, like Sean Calvin said, delante de un Dios tan santo, nuestra actitud siempre va a ser depravada. in front of a God this saint, our behavior will always be bad. Por bien que intente conducirse una persona, It doesn't matter how you try to behave well. cuando nosotros llegamos a entender eso, When we get to understand this, también entendemos we also understand que Dios no nos llamó a su iglesia a través de Jesucristo that God didn't call us to his church through Jesus para que nosotros nos constituyamos jueces, so we could be judge ourselves. porque si nos constituimos como jueces es porque nos consideramos superior a los demás. Because if we act like judges, it's because we believe that we act in a superior way compared to others. Miramos como con desprecio a los que, según nuestro juicio, se han conducido mal. We look in a bad way to those who we think had done things the wrong way. Y todo concluya reconociendo finalmente And all of this concludes by recognizing que todos, absolutamente todos, merecíamos ser condenados. that absolutely all of us deserve to be condemned. Y qué maravilloso es este plan de salvación de Dios. And how wonderful is this plan of salvation of God. Como leímos ahí en el libro de Corintios, Like we read on Corinthians, que en su plan soberano iba a manifestar su justicia that on his amazing plan he manifested his justice a través de su Hijo Jesucristo, el justo, through his son Jesus, the one who's fair, quien iba a llevar nuestros pecados, who will carry your sins, que él iba a morir como si hubiera sido un pecador, who would die in our place. y él estaba muriendo por mí, And he was dying in our place. y estaba muriendo por ti, mi hermano, mi hermana. And he was dying for you, brother and sister. Él cargó nuestra culpa, He carried our guilt. y para eso vino, And for that he came. como lo dijo Jesús: Like Jesus said, nadie me quita la vida, nobody's taking my life. yo la doy de mí mismo. I'm giving it myself. Porque para eso vino Jesús, para ofrendar su vida, para que fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Because for that he came, so he could give his life, so we will all Por be forgiven. favor, hermano, entienda que Jesucristo, Él murió por causa nuestra. Please, sister, understand that Jesus died because of us. Por causa de cada uno de nosotros murió, Because of each of us, he died. para que nosotros fuéramos absueltos, libres de culpa. So we will be free from all guilt. Entienda bien que delante de un Dios justo todos merecíamos condenación. That in front of a God that's fair, we all deserve condemned. Y quien fue condenado fue Jesucristo, que no lo merecía. And Jesus is the one that was condemned and didn't deserve it. ¿Con qué propósito? With what purpose? Para que nosotros, como dice el título de este mensaje, So we could all, like it says on the title of this message, seamos libres de culpa. be free from guilt. Y los que hemos creído verdaderamente y entendemos esto,
And the ones that believed and understand this, ya somos libres de culpa. we are already free from guilt. Quiera Dios alumbrar su entendimiento para que realmente pueda vivir cada uno de ustedes que escucha esta palabra libre de culpa. I really hope that God enlightens your understanding so you can. Porque Jesús ya pagó en la cruz. Jesus already paid for us. Me gustaría seguir desarrollando mejor este tema, pero se nos fue la hora. I would like to keep talking about this, but we run out of time. Querido pueblo, los amo mucho. Espero que estén orando para que Dios los ilumine y puedan entender bien esta gloriosa verdad. Dear people, lots of love, and I hope that you are praying so you can understand this glorious truth. Será hasta el próximo mensaje, si Dios quiere. Gracias, querida traductora, mi nieta. See you next time.